Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad nos encontramos con Luis Fernando Guerrero. ¿Cómo está, Luis Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Vamos a presentar este evento indicando que es organizado por la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la coordinación del ámbito de edificaciones y la red Proterra. En esta oportunidad estamos con Luis Fernando Guerrero Vaca. Él es arquitecto, maestro en restauración arquitectónica, doctor en diseño con especialidad en conservación y restauración del patrimonio construido. Ha realizado investigaciones referentes a tipología arquitectónica, teoría de la conservación del patrimonio, sistemas constructivos tradicionales y edificación sostenible con tierra. Ha escrito más de 60 artículos y capítulos en publicaciones internacionales e impartido más de 200 conferencias, cursos y talleres sobre estas temáticas en instituciones académicas de todo México y en 21 países extranjeros. Desde 1987 a la fecha ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es jefe del área de investigación en conservación y reutilización del patrimonio edificado. Es asesor de proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ambas dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro de la Red Iberoamericana Proterra y de la Cátedra UNESCO, Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Te doy nuevamente la bienvenida, Luis Fernando. Gracias por acceder a la invitación. No, muchas gracias a ti y felicidades por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante difundir estos temas entre los estudiantes y sobre todo en la comunidad en general. Bueno. Entonces, esta presentación tiene que ver con un tema de investigación que hemos desarrollado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco desde hace varios años y que se vincula con un proceso en el cual se trata de rescatar las técnicas tradicionales, porque nos hemos dado cuenta a partir de talleres en los cuales hemos participado, que muchas personas cuando tratan de aprender los sistemas constructivos de tierra, se suelen obsesionar o preocupar demasiado por la parte material, por qué ingredientes tienen los componentes de tierra, pero se suelen olvidar de los procesos constructivos. Una de las cuestiones cruciales en la visión sobre la construcción con tierra tiene que ver con cómo se ejecutaban las cosas. Sin embargo, sabemos que cuando se analiza la arquitectura tradicional, las ruinas, componentes arqueológicos, no siempre es fácil darse cuenta de qué están hechos estos edificios que estamos viendo. Se tiene poco conocimiento sobre el procedimiento constructivo, cómo se hacían las cosas, como estas comunidades originarias no tenían un sistema de escritura en el cual describieran cómo hacían esta arquitectura, pues no tenemos información suficiente sobre los procesos constructivos. Entonces se ha perdido mucha información y cuando se analizan estas estructuras, pues tenemos que recurrir a la interpretación, a tratar de suponer cómo se construían las cosas. Hay algunos componentes constructivos, como el caso del adobe, que es más fácil entender el proceso constructivo, porque por analogía se puede uno dar cuenta que no ha cambiado demasiado la manera de utilizar estos recursos materiales, aunque hay incógnitas de los componentes constructivos, como vemos en el caso de Chan Chan o en las huacas de Moche o en la Huaca Pucllana en Lima, que tienen singularidad en el manejo del adobe. En general podemos saber más o menos cómo era el proceso constructivo. Pero existen otros materiales, otros edificios en los cuales el sistema constructivo no es fácil de descubrir, no es fácil saber qué humedad tenían los materiales a la hora de que se empezaron a edificar, cuando se transformaron en materia prima, no se sabe si se aplicaron a mano o si se utilizó algún tipo de herramienta. Tampoco las etapas constructivas son claras porque no podemos reconocer si fueron hechas en cierto momento o décadas después o siglos después. Entonces, esta información es difícil y requiere de una observación cuidadosa. Existen muchos sitios en los cuales se ha descubierto arquitectura como la que se ve en esta imagen, que es muy masiva en cuanto a sus muros. Parece que tuvieran
bloques con separaciones regulares, tienen superficies muy lisas y son homogéneos, digamos, en cuanto a su composición. Y esto ha hecho pensar a los investigadores, a la gente que los ha documentado, que fueron hechos en su momento con la técnica de la tapia o tapial. Hay muchos documentos en los cuales se comete el error de decir que estas estructuras, por su masividad y por el manejo de bloques, por lo liso de sus superficies, están hechas con tapia. Vemos aquí un documento, un texto en el cual se hace referencia a sitios arqueológicos en los que se define la palabra tapial todo el tiempo como la constante en el sistema constructivo. Sin embargo, la realidad es que los muros de tapia, los muros que se realizan con tapiales, tienen unas características singulares, tienen propiedades especiales que tienen que ver en parte con su materia prima. O sea, para poder compactar la tierra dentro de un encofrado como se requiere para hacer los muros de tapia, el material tiene que estar bastante seco y esto hace que al final los muros tengan este carácter tan homogéneo, tan monolítico, pero el manejo justamente de los encofrados y de los pisones es lo que explica este procedimiento constructivo. O sea, la arquitectura de tapia obedece a la herramienta que se utilizó para realizarlos. Vemos aquí imágenes de diferentes sitios del mundo en los cuales se utilizó la técnica de la tapia y en donde siempre permanece como una constante la existencia de estos encofrados y el pisón con el cual se compacta la tierra por capas. Pero insisto, es una tierra seca normalmente y generalmente es una tierra más bien arenosa para que pueda ser compactada con mayor facilidad y que se distribuya el material en el interior de los muros. Además, vemos que la arquitectura hecha con tapia presenta generalmente la evidencia de las herramientas, digamos, presentan huellas de las agujas, que son los soportes de las caras laterales del tapial, y que estas evidencias nos ayudan a entender que es un sistema distinto, es un sistema singular, que se caracteriza sobre todo por ser muy regular, los muros son ortogonales, muy rectos, las esquinas son muy rectas, se forman las esquinas a partir del encuentro de bloques. Entonces, el carácter que tienen estos edificios es muy específico. En cambio, lo que tenemos como evidencia en muchos lugares de América Latina, en esta arquitectura que también es muy masiva, que también tiene estas superficies muy lisas, es que se trata de componentes que casi siempre son monolíticos, o sea, son edificios que parecen haber sido hechos de una sola pieza. A veces cuando se alcanzan a notar los bloques que conforman el sistema constructivo, observamos una geometría que es singular, no corresponde con la lógica de la tapia. Hay veces que incluso tienen los muros inclinados, el acomodo que presentan no corresponde con la imagen que tenemos de los muros de tapia. El grosor de sus muros también es variable, no son homogéneos como en el caso de la tapia, sino que tienen las bases más anchas y conforme va creciendo en altura los edificios se va angostando la parte superior, y en muchas ocasiones también se encuentra la presencia de piedras en el núcleo de las estructuras. Otro rasgo singular de esta arquitectura que estamos caracterizando es que tienen estas separaciones que notamos y que permiten, bueno, que se parece como si fueran bloques, en realidad presentan cortes que son irregulares, o sea, no parecen haber sido diseñados ni obedecer a una lógica constructiva, sino que parecen tener un carácter más natural. Y del mismo modo vemos cómo hay patrones de agrietamiento, hay fisuras, hay grietas en los muros, en los cuales uno puede darse cuenta de que la tierra que se usó para construirlos era muy arcillosa y que además tenía condiciones de humedad bastante altas. Por este motivo, cuando se redujo en su momento de construcción el volumen de los edificios, se marcan estas fisuras y grietas. Entonces, significa que los muros fueron construidos con tierra húmeda y arcillosa. Por otra parte, esta arquitectura que estamos intentando mostrar tiene muchas veces
muros que no son totalmente rectos, hay muros que son de planta circular o redondeada, los encuentros entre los muros no siempre son ortogonales y no se evidencia el traslape de bloques que caracteriza a la construcción con tapia. Incluso hay casos en los cuales son curvos por completo en las uniones entre los muros, o tienen etapas de crecimiento en las que notamos que no hay un traslape entre los bloques, y casos, como mencionaba, que la planta arquitectónica es no solamente curva, sino que llega a ser un cilindro. Un cilindro que está formado por dos estratos, como se nota en este caso, es la base de un granero prehispánico, pero es evidente que el sistema constructivo no es tapia porque no se contaba con encofrados de forma curva que permitieran desarrollar este tipo de arquitectura. Entonces estamos ante una técnica que es diferente, o sea, se parece a los muros de tapia, pero realmente no podemos decir que sean muros de tapia. Es un sistema constructivo distinto, que en su apariencia, digamos, tiene puntos en común, pero un carácter diferenciado. Este es el caso de Joya de Serena en El Salvador, en donde también en el Museo de Sitio se dice que estos muros se hicieron con tapia, con tierra compactada. La verdad es que esta arquitectura, por lo que hemos podido observar, las características que presenta, obedece a una lógica constructiva que está emparentada con la forma de hacer alfarería que se comparte en muchas culturas del mundo y que tiene diferentes nombres, pero que tienen este rasgo común, que es que fueron hechas a partir de barras, de rodetes o cordones que se fueron encimando unos a los otros de manera concéntrica en general y que se adhieren entre ellos solamente por la humedad que presentan estos cordones, estos rodetes. Es la técnica que en España se conoce como urdido, y en este sistema de hacer vasijas vemos cómo al final desaparece este origen de sobreposición de capas, y es lo que sucede también en la arquitectura de esta técnica constructiva. Uno ya no puede notar el proceso constructivo porque desaparece al haberle aplicado presión. Esta combinación en el manejo plástico de la tierra en un origen y su descomposición al final a partir de presión hecha con los dedos o hechos con alguna herramienta, es lo que caracteriza a esta arquitectura. Y es una arquitectura que además tiene un valor patrimonial especial para nuestro continente, porque parece ser que fue compartida por muchas culturas constructivas en todas partes. Encontramos sitios con estos rasgos en Casa Grande, en Arizona, o en Caminalcuyú, en Guatemala, en la Cueva de la Poma, en Argentina, o la aldea de Tulor, en Chile, por solamente nombrar algunos de los casos distintos a los que hemos caracterizado antes. Y vemos cómo es un sistema que tiene los mismos rasgos. En cambio, por lo que se ha podido observar, la construcción con tapia se empieza a dar en nuestro continente a partir de la llegada de los conquistadores españoles o portugueses, al caso de Brasil, y es cuando se empieza a tener realmente la evidencia del uso de la tapia como sistema constructivo. Entonces, estas son imágenes de restos o de la Catedral de Santo Domingo. Los restos son de la Casa de Colón en la Isabela, o la Catedral de Santo Domingo, en los cuales la presencia de estas huellas, de las agujas, el manejo de los bloques, de la geometría de los componentes constructivos, nos habla claramente de un sistema que es la tapia, que no corresponde a los ejemplos prehispánicos que habíamos caracterizado antes. En el caso de México tenemos algunas evidencias también de uso de la tapia muy temprana del siglo XVI. Estas son imágenes de una ruina, las bases de una ruina, que según los documentos que han llegado hasta nosotros, gracias a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, se dice que el propio Hernán Cortés ayudó a hacer estas murallas, esta fortaleza, cuando se fundó la primera Villa Rica de la Veracruz, que fue los primeros poblados que se hicieron en México, y que según se documenta, se hicieron con muros de tapia. La construcción con tapia se desarrolló en México, pero en forma muy localizada, no tuvo una difusión demasiado amplia a partir del siglo XVI, como sí sucedió en otros países de América Latina.
En el caso de México tenemos una técnica que es predominante, sobre todo en el norte de México, y que ha sido, insisto, poco documentada, y que como se perdieron los conocimientos de su proceso constructivo, la gente ya no la reconoce. Entonces, el caso de Paquimé, que es una ciudad que está en la lista de Patrimonio Mundial, se encuentra en Chihuahua, en el norte de México, ha sido documentada, igual que sucedió con el caso de los ejemplos peruanos que mostré hace un rato, como si fuera hecha con tapial. O sea, también se dice que en muchos textos que Paquimé es una obra hecha con tapial, cuando realmente sabemos que no fue así. Charles Di Peso en los años 50 publica un libro en el que se atreve a decir incluso cómo fue el proceso constructivo. Él habla del uso de encofrados de madera en los cuales se fue virtiendo la tierra, hace descripciones en las que opina cómo se iban acomodando por bloques estos componentes constructivos, pero pues esta hipótesis es errónea de entrada porque en la época prehispánica no se contaban con herramientas como para cerrar la madera y hacer tablas, y sobre todo porque no se encuentran las evidencias que, como comentábamos hace un rato, caracterizan a la construcción convencional hecha de tapia. Y el problema aquí no es solo que se hayan equivocado en esta descripción, en este nombre que se le dio a la construcción, sino que también se han cometido errores en la forma de intervenir este patrimonio, porque al considerar que el arqueólogo tenía razón y que sí se había construido, en algunas partes que se han intervenido se han usado también encofrados, como se ven en estas imágenes, y esta es una manera errónea de intervenir el patrimonio, porque incluso se hace mal el proceso constructivo, y esto ha conducido a casos en los cuales vemos pérdidas en estas intervenciones por una mala factura en el proceso constructivo, pero también por mezclas mal realizadas y por no haber utilizado los sistemas tradicionales con los cuales se hizo Paquimé. Entonces vemos que en la estructura de Paquimé hay componentes que son monolíticos, como veíamos en las imágenes anteriores, pero que ahora que se han hecho excavaciones más cuidadosas, se ha podido observar que el proceso con el cual se edificó Paquimé obedece a la misma lógica que se mostró en las imágenes previas, en las cuales hay capas sobrepuestas de un material que se colocó en estado plástico, una tierra que por estas condiciones no pudo haber sido compactada y que por lo tanto no se utilizó un encofrado, una cimbra para realizarla, sino que se hizo simplemente con el acomodo del material y después por una compactación manual se fue dando esta forma tan lisa y tan pareja que presentan estas paredes. Entonces, Paquimé, que está en la lista de Patrimonio Mundial, es un conjunto de edificios sobresalientes por su tamaño, sobre todo. Se sabe que llegó a tener 5 niveles de construcción, pero los muros son monolíticos con esta técnica que hemos estado describiendo. Paquimé seguramente tuvo una imagen parecida a la que presenta actualmente el poblado de Taos en Nuevo México, en el que vemos bloques, vemos en cubos sobrepuestos que conforman estructuras de 4 o 5 pisos, y que era lo característico del norte de México y de lo que corresponde ahora al suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes que vemos ahora en muchos de los poblados del suroeste americano, que empezaron a realizarse a partir del siglo XVI, ya no se hicieron con la técnica del barro amasado, el barro modelado, sino que se hicieron ya con adobe, porque a partir del siglo XVI, cuando llegan los conquistadores españoles a México, se alían con una comunidad que son los tlaxcaltecas, y que eran muy buenos construyendo con adobe, y gracias a ellos se difundió en el centro y norte de México, incluso hasta el suroeste de Estados Unidos, hasta Santa Fe, en lo que actualmente es Nuevo México, el uso del adobe como material constructivo. Entonces desaparece el manejo de la tierra modelada, de la tierra amasada, y todo se vuelve arquitectura de adobe. Entonces se pierde una tradición milenaria, y ya todo lo que vemos en estas regiones corresponde a obras hechas con adobe. Se olvidó la técnica ancestral. Entonces, ante esta pérdida cultural,
en la universidad nos dimos a la tarea de tratar de replicar los procesos constructivos que se utilizaron en la época prehispánica y tratar de entender qué pasa cuando uno trabaja con la tierra en estado plástico a partir de la ejecución de volúmenes pequeños, esferas, trabajamos sobre todo, o pequeñas barras, en las cuales la condición plástica del material permite conformar capas sobrepuestas que se pueden compactar y que adquieren características similares a los muros de origen prehispánico. Entonces, en estos experimentos que hemos hecho, hemos podido comprobar cómo al utilizar este material a partir de este procedimiento constructivo, uno puede conseguir elevar la resistencia a la compresión de los resultados de las probetas de manera notable. Se llegaron incluso a duplicar las resistencias a la compresión del mismo material colocado de manera en bloque a cuando se coloca en capas sucesivas hechas con esferitas pequeñas y se van compactando. Uno puede ver cómo la resistencia final se incrementa de manera notable, pero además uno puede observar que también se incrementa su resistencia al efecto del agua, al efecto de la absorción capilar. No es que se vuelva impermeable el material, pero sí se nota que al compactarlo por capas a partir del uso de esferas, las curvas de absorción capilar se van volviendo más planas. O sea, el proceso de absorción es más lento y más homogéneo en comparación con la tierra que simplemente se coloca en un solo volumen dentro de estas moldes para hacer las probetas con las que se evalúa este material. Entonces, notamos cómo la construcción hecha a partir de este procedimiento con las esferas pequeñas, en estos cubos que se están viendo en la imagen de arriba a la derecha. El del lado izquierdo está hecho con la tierra en su condición natural, o sea, es la tierra que tiene solamente el material vertido. En el caso del medio es otro experimento que hemos probado con estabilizaciones con cal, pero el que nos interesa es del lado derecho, el cubo, que después de más de 5 horas de haber estado sumergido en el agua, se mantuvo estable. O sea, lo que notamos con este tipo de experimentos es que el uso de las capas de tierra que se colocan en esferitas pequeñas y se van compactando capa sobre capa, conforma un material mucho más resistente tanto a la compresión como a la humedad. A partir de estas experiencias empezaron a hacer algunos talleres, algunas prácticas en las cuales queríamos verificar la comparación que se tenía con respecto, por ejemplo, al caso del tapial, en la cual también se maneja la tierra compactada, pero que es una tierra, como decíamos hace un rato, más arenosa y mucho más seca. Este fue un taller que se hizo en el año 2016, organizado por la doctora Ángeles Vizcarra en la UNAM, en la que los estudiantes hicieron algunos bloques con la tierra compactada de forma convencional, como la tapia normalmente, pero otros de los bloques los hacían colocando esferas del mismo material, pero en estado plástico, que se iban compactando más o menos con la misma fuerza. Entonces se pudo comparar tanto el resultado físico de estos componentes constructivos como su resistencia, su resultado final en cuanto al aspecto de homogeneidad de los materiales. Entonces vemos aquí el comparativo. Los bloques del lado izquierdo tienen la tierra compactada en capas como una tapia convencional, y en cambio del lado derecho notamos cómo las esferas con las cuales se hizo el muro al final no desaparecen. O sea, las esferas siguen estando presentes y requieren de mucho esfuerzo para ser compactadas. Entonces pudimos mostrar que el uso del encofrado al final es innecesario cuando se construye con esferas de barro que se van a compactar, porque el material tiene una consistencia tal que imposibilita su adecuada compactación. Entonces, con estos datos se empezó a desarrollar una estrategia que permitió en un principio apoyar procesos de restauración, de conservación de algunos elementos históricos. Cuando sabíamos que la arquitectura se había hecho con esta técnica del barro modelado, se podía replicar más o menos el proceso constructivo a partir del uso de estas pequeñas esferitas que se colocaban capa sobre capa y que se iban compactando conforme iban cobrando algo de adherencia entre sí. Entonces, este proceso es, digamos, a pequeña escala, porque el daño que tenía el edificio histórico
era pequeño, pero se ha ido adaptando, modificando el proceso constructivo, dependiendo la dimensión del resto que se quiera rescatar o que se quiera restaurar. Entonces, la ventaja de utilizar esta estrategia, este procedimiento constructivo, es que podemos emplear tierras en las cuales la arcilla sea de alta plasticidad y que gracias a que uno la golpea y la va modificando también en algunos casos a partir de su granulometría, gracias a estos golpes que le da uno con una herramienta de madera muy sencilla, muy común, se cierran las fisuras que se forman entre ellos y se conforma un material mucho más denso, mucho más resistente, en el cual ya desaparecen por completo las esferas, porque todo constituye una pieza, digamos, uniforme, sí conformada por capas, pero en las cuales ya las capas son invisibles. Se hace una estructura totalmente monolítica, con muy alta resistencia al impacto y a la lluvia y también a la absorción capilar, como se demostró antes. Pero además de esta estrategia de incremento en la resistencia, también se ha podido probar que se pueden variar la granulometría y la densidad de los materiales utilizando mezclas un poco más arenosas, como en el caso de esta restauración que se hizo en el 2015 en un monumento que es muy especial para México, el Mictlantecutli, en el Zapotal en Veracruz. Es una escultura sorprendente porque es de tamaño natural, digamos, es de la escala humana, está hecha también con el barro modelado, pero es una escultura que desde que se descubrió presenta muchos problemas de deterioro, sobre todo debido a absorción capilar. O sea, tienen problemas de migración de sales que han ido provocando que se desintegre en muy poco tiempo. Entonces, la intervención que se hizo de este monumento tuvo que ser muy cuidadosa y se optó por el empleo de esta técnica del barro modelado a partir del uso de pequeñas esferas, pero se decidió hacerlo con una tierra compensada a partir de un mayor uso de arena. O sea, se hizo intencionalmente una tierra más arenosa para dos cumplidos objetivos. En primer lugar, se buscaba que la tierra fuera más porosa y que de esta manera pudiera ayudar a que se fluyera mejor el agua, el vapor del agua, y además que al ser más arenosa fuera menos resistente. O sea, cuando se hace este tipo de intervenciones de restauración, uno no quiere competir con el componente constructivo original, sino que se busca que el material que se agregue tenga una intervención reversible, que uno pueda eliminar a futuro sin ningún problema, y por eso se colocó sobre una serie de capas de papel de arroz. Entonces vemos ahí las esferitas pequeñas que se fueron colocando hilada por hilada y que se iban compactando progresivamente, que al final permitieron tapar muchos de los faltantes, de los huecos que tenía el monumento, porque la tierra se había ido disgregando por la presencia de las sales solubles, y al final el resultado fue muy efectivo, porque no solo se recuperó la volumetría del sitio, sino que además a futuro este trabajo de conservación evita que se vuelvan a tener la ascensión capilar de la humedad y por lo tanto el movimiento de sales. Entonces es una técnica de intervención del patrimonio que tiene mucho potencial de desarrollo. Hay que cuidar algunos detalles solamente, es sencilla para realizarse. El tamaño de las esferas pues va a variar dependiendo de la dimensión de la falla que uno quiera tapar. Se pueden utilizar para hacer recubrimientos, se pueden rellenar grietas, se puede usar para muchas cuestiones, siempre y cuando se verifique que el nivel de humedad de las capas que se van colocando sea constante para evitar el agrietamiento, y de cualquier manera, conforme se va secando, uno lo va golpeando y de este modo ya queda una estructura totalmente homogénea. Pero además de este tipo de intervenciones, digamos, especializadas que en el patrimonio, nos interesa que se conozca esta estrategia porque puede servir para restaurar, para conservar, para dar mantenimiento a la vivienda tradicional, convencional, y que la propia gente, los propios habitantes lo puedan hacer. Es muy fácil de realizar, el procedimiento constructivo no tiene ninguna
sofisticación tecnológica, simplemente son bolas de barro que se dejan endurecer y después poco a poco se van colocando por capas y al final pues desaparecen las esferas, pero tenemos un componente que se integra por completo a la estructura y que además puede utilizarse sobre otros sustratos, o sea, no nada más para restaurar edificios de tierra, sino que se puede restaurar arquitectura de piedra, arquitectura de ladrillo, con una técnica que es compatible por muchos motivos, pero que al final puede tener el tratamiento que uno decida como acabado final. Entonces, el uso de esta estrategia, este manejo de las esferas, tiene varias ventajas. La primera de ellas es que permite controlar muy bien la calidad de la tierra que se va a emplear, porque la propia elaboración de las esferas es el límite. O sea, si no se pueden hacer las esferas es porque el material está o demasiado mojado o demasiado seco. Entonces, el poder tener la esfera ya es en sí mismo un paso clave del proceso de restauración o del proceso constructivo. Se verifica la plasticidad del material y el nivel de humedad que tiene. Pero además se ha visto que la elaboración misma de las esferas, de estos componentes amasados, también incrementa su densidad, hace que desde un principio el material sea mucho más denso y esto le va a dar mayor resistencia final. Y por otra parte, un tema que resulta interesante es que el proceso constructivo también se facilita porque el traslado de la materia prima al lugar de la obra no implica el uso ni de carretillas o de cargar grandes volúmenes, sino que simplemente se puede lanzar de mano en mano las esferas y que eso explicaría muchos de la construcción de muchos edificios históricos de regiones en las cuales la arquitectura está situada en zonas muy escarpadas y que uno puede entender que el traslado de esferas de barro de mano en mano podrían simplificar mucho el proceso de construcción. Entonces, es una técnica que tiene evidencia de uso ancestral, pero que tiene también este potencial de ser empleado en el presente y en el futuro, tanto para obras nuevas como para la reparación de las casas tradicionales que muchas veces se dañan y que la gente espera que alguien en algún momento les restaure. Aquí es un recurso en el cual la propia gente, las comunidades pueden adaptar su forma de trabajo para tener un sistema adecuado para su forma de vida. Entonces la recuperación de los conocimientos ancestrales nos permite tanto conservar los edificios, pero también las culturas constructivas que les dieron origen. Sería todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Te voy a hacer unas dos consultas generales porque sé que van a surgir más. En principio, sí mencionabas que se puedan hacer un apisonado, ¿no?, de estas bolitas que has mostrado. ¿Hay alguna medida en centímetros que sea recomendable, como lo hacen para la tapia? Sí, aquí el experimento que se ha hecho con mayor tamaño, las esferas más grandes que se han hecho son como de 7 centímetros. No conviene hacerlas más grandes porque sabemos que, igual que pasa con la técnica del tapial, a más de 7 centímetros las caras externas del material no se van a compactar de forma adecuada. Entonces, sí, este tamaño de esferas ha sido muy útil. Lógicamente, entre más pequeñas sean, va a ser mucho más fácil la compactación del sistema. Ya, gracias, Luis Fernando. Y por otro lado, ¿cuál es el porcentaje de arcilla que se debe utilizar para esta técnica? ¿Hay algún porcentaje? No, es muy, muy interesante tu pregunta porque lo que hemos hecho son experimentos prácticamente con todo tipo de tierras. Intencionalmente hemos modificado algunas para este uso que mencionaba yo del caso de la restauración, pero es aplicable solamente tierras que son muy arenosas, que no tienen cohesión, son las que no sirven para emplear esta técnica, pero como lo hemos visto en muchas zonas arqueológicas de América Latina y seguramente de otras del mundo, la gente ha utilizado la tierra más abundante en su comunidad, entonces sin ningún tratamiento adicional, con la humedad necesaria que permita hacer la esfera, uno puede realizar los componentes constructivos sin demasiado problema. Bueno, gracias, Luis Fernando. Seguramente van a caer muchas preguntas, hay muchas coincidencias con el tapial y simplemente vamos a estar
pendientes de las preguntas. Vamos a mandar el link para que las personas que quieran profundizar en el tema, pues se unan en el link que estamos publicando en el chat y bueno, te invito por favor a responder las preguntas. Muchas gracias nuevamente, Luis Fernando. No, gracias a ti por la invitación, estamos atentos a las preguntas. Gracias.